Continuamos con el estudio de los componentes curriculares para el planeamiento lineal o por objetivos. Antes de iniciar el estudio de estos dos componentes curriculares, es importante resaltar el conocimiento de la didáctica específica para la enseñanza del español. El docente debe tener un bagaje importante en dinámicas, técnicas, estrategias y métodos para poder también plasmarlo de forma concreta en el planeamiento didáctico y llevarlo a la práctica. Para ello, vamos a referirnos brevemente a algunos conceptos básicos que más adelante vamos a trabajar con profundidad. Por ejemplo, la estrategia, que es bastante amplia. Esta implica acciones concatenadas, conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Esta estrategia incluye técnicas y métodos, además de dinámicas también, que forman parte de ella. Representa una guía de esas acciones concatenadas que hay que seguir, es decir, una serie de procedimientos en la parte metodológica para cumplir una serie de metas. Por ejemplo, podemos hablar de la estrategia de lectura, estrategias para la escritura, y esto obviamente incluye la secuencia, las fases o los pasos para realizar todas estas acciones didácticas. La técnica, que pueden ser muchas, por ejemplo, tenemos la lectura equivocada, los acrósticos, el juicio público de personajes, entre otros. ¿Y qué es una técnica? Es una sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido y que conduce a unos resultados precisos, es decir, alcanzar aquellas metas, objetivos de aprendizaje que nosotros empezamos a plasmar desde nuestro planeamiento didáctico. Estas pueden ser usadas de forma mecánica y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado y sin que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza. Pero en el caso nuestro, siempre la técnica tiene que tener una finalidad didáctica y pedagógica. El método son formas de enseñar, representan acciones ordenadas de técnicas, de recursos y procedimientos que vamos a utilizar nosotros los docentes para ayudarle al estudiante a alcanzar las metas educativas o los objetivos de aprendizaje. Y son aspectos que tengo que considerar también en el planeamiento. Por ejemplo, tenemos el método de lectura, que es bastante amplio, incluye prescripciones secuenciadas, precisas, que hacen referencia a acciones, procedimientos y técnicas que el profesor emplea con sus estudiantes. Otros ejemplos, el método de lectura y escritura, método interrogativo, explicativo, que podemos utilizar en diferentes momentos. Y tenemos el método por proyectos, entre otros más. Hago la salvedad acá que para algunos autores en la actualidad ya no se habla de métodos, pero en realidad el docente sí realmente utiliza diferentes formas para enseñar, para desarrollar o mediar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es importante tener ese conocimiento para poderlo materializar en el planeamiento didáctico y llevarlo a la práctica. Otro aspecto importante que tenemos que rescatar acá y que ya habíamos estudiado cuando desarrollamos el tema del planeamiento didáctico por competencias es la construcción de una secuencia didáctica. Recordemos que esta representa un conjunto de actividades o situaciones de aprendizaje concatenadas y contextualizadas que buscan cumplir con una meta educativa. Podemos observar en el diagrama que la secuencia se construye a partir de los objetivos de aprendizaje que son los generales y los específicos y que a partir de ahí empezamos nosotros a construir la secuencia didáctica porque seleccionamos de forma pertinente las estrategias metodológicas para poder ayudar a encaminar a nuestros estudiantes al logro de estos objetivos de aprendizaje. Y también no podemos olvidar la evaluación, que es ese conjunto de estrategias,
técnicas e instrumentos evaluativos que voy a contemplar en diferentes momentos para darle seguimiento al aprendizaje del estudiantado, para ir valorando los progresos y los avances que tienen nuestros estudiantes. Todos estos son elementos curriculares o componentes curriculares que están articulados entre sí. Podemos observar acá que realmente la estrategia metodológica y la estrategia evaluativa van de la mano. Entonces, si yo decido una serie de acciones que van concatenadas, que responden a la estrategia metodológica, estas tienen que estar articuladas con las técnicas e instrumentos que elija. Y siempre pensando en el logro de las metas educativas o aquellos aprendizajes esperados, o en este caso objetivos de aprendizaje. Podemos observar acá entonces una serie de opciones metodológicas que podemos emprender en la enseñanza del español, por ejemplo, exposiciones, estudios de caso, trabajo práctico, investigación, que ahora lo hacemos a través de la monografía, entre otros. Y tendría que pensar cuáles serían las técnicas y los instrumentos apropiados para ir evaluando el aprendizaje de los estudiantes y que responda directamente o que sea congruente con la estrategia metodológica que propongo en el planeamiento didáctico. Aquí podemos observar ya detenidamente la función que tiene las actividades de mediación en el proceso de aprendizaje del estudiantado. Primero que todo, la tarea del docente es planificar las actividades de mediación, y cuando hacemos esa planificación tenemos que seleccionar también apropiadamente todas aquellas estrategias de mediación o estrategias didácticas. Tenemos la posibilidad de construir también, y una vez que tomamos esas primeras decisiones, organizamos de forma secuencial y las ejecutamos, siempre en función del aprendizaje del estudiantado. Algunos aspectos generales por considerar en la metodología son los siguientes. Cada objetivo específico que usted redacte le indicará cuántas y cuán complejas serán esas actividades. Por eso es muy importante el ejercicio previo que hicimos ahora de redactar objetivos específicos con sus respectivos contenidos que fueron desagregados a partir del programa de estudios. Y hay que pensar muy bien entonces cuáles, cuántas y cuán complejas van a ser esas actividades. Considerar las actividades para que vayan de lo simple a lo complejo para conseguir resultados positivos. Planificar actividades concatenadas, y en este caso estamos rescatando de nuevo la secuencia didáctica, y enumerarlas si es el caso, si lo requieren, para señalar a cuál objetivo corresponde. Es decir, podría plantear un objetivo número 1 y a partir de ahí puedo empezar a desglosar todas aquellas actividades de mediación y pueden representar una guía para el mismo docente, que podría enumerarlas, por ejemplo, como 1.1, 1.2, etc. También especificar diferentes situaciones de aprendizaje dentro de un mismo objetivo o tema que se vaya a desarrollar. Y aquí estaríamos también rescatando el trabajo individual o en equipo, considerar los recursos que se usarán para llevar a cabo las actividades programadas. No podemos ver la metodología sin el recurso didáctico. Aquí va de la mano también no solamente la evaluación, sino también el recurso didáctico que vamos a emplear. Y muy importante, hablar de aquí del tiempo, señalar el tiempo, el número de lecciones, la aproximación y los momentos en que se va a desarrollar, que puede ser en el aula, en una tarea o trabajo extra clase, en un proyecto, en fin, en aquellas actividades que ustedes establezcan desde su planeamiento didáctico. Aquí podemos observar también cómo vamos a organizar didácticamente la clase. Y esto ya lo habíamos visto también cuando desarrollamos el tema planeamiento por competencias. Acá también vamos a considerar 3 momentos: las actividades iniciales, las de desarrollo y de cierre. Y aquí en las actividades iniciales estamos recordando un poco la activación de conocimientos previos del estudiantado, trabajar la motivación, estimularlos para que se interesen en el nuevo tema o tópico que se va a desarrollar,
apoyarse de algunos recursos importantes como imágenes, dibujos, caricaturas, una canción, un video, un audio, en fin, opciones tenemos muchas. Y también podemos trabajar luego el segundo momento, que son las actividades de desarrollo. Aquí proponemos ya acciones más fuertes, donde el estudiantado pone en práctica ese conocimiento teórico, los nuevos aprendizajes, y cerramos con un tercer momento que permite hacer una síntesis o un resumen de lo que hemos venido aprendiendo, pero también proponemos actividades que pueden ser evaluativas para ir valorando el progreso, los avances del aprendizaje del estudiantado. Acá tenemos un ejemplo de cómo ir construyendo las actividades de mediación y considerando los tres momentos. Es un ejemplo muy simple, pero que les puede ayudar ahora que ustedes están diseñando el planeamiento por objetivos. Por ejemplo, podemos observar un primer momento acá, donde están las actividades iniciales. Puede existir una motivación, activo conocimientos previos y puedo apoyarme de algún recurso didáctico para despertar el interés por el nuevo tema también. Es una forma en este momento de diagnosticar. Cuando yo estoy activando conocimientos, estoy detectando qué saben los muchachos, qué experiencias traen que yo puedo vincular con el nuevo conocimiento. Y además, aquí me apoyo de algunos recursos que acabo de mencionar, que es muy importante siempre establecer relaciones con la vida cotidiana para lograr realmente un aprendizaje significativo. Y tenemos un segundo momento, que son las actividades de desarrollo. Aquí podríamos pensar ya en desarrollar de forma formal, concreta, con profundidad, los objetivos de aprendizaje y los contenidos que ya se establecen en el plan. Vamos a proponer retos cognitivos, es decir, no es solamente poner al estudiante a reconocer o identificar, sino que vamos a trascender, vamos a ir más allá de identificar. Y tenemos que poner a los muchachos a resolver, a pensar, a analizar, a reflexionar. Hay muchas habilidades que tenemos que desarrollar en ellos. Y además ampliamos la temática y algunos ejemplos serían actividades de análisis, de aplicación, de trabajo individual, grupal. Y tenemos un tercer momento que acá sería ya reafirmar o repasar ese nuevo conocimiento, evaluar el progreso del aprendizaje, que lo mencioné anteriormente, y podemos usar actividades lúdicas y recreativas también para cerrar, y que pueden estar vinculadas con el nuevo conocimiento. Otro ejemplo, tenemos el primer momento de el inicial. Podemos ver un video para fomentar la lectura y a partir de ahí generar discusión, análisis, conocer sus puntos de vista, relacionarlos con la vida cotidiana, y pasamos al segundo momento. Y acá podemos iniciar ya con una lectura específica, ojalá que tenga conflictos, para poder generar una conversación rica con los muchachos, escuchar sus puntos de vista y estimular aquí la forma de plantear hipótesis, identificar causas y efectos, iniciar con predicciones a partir del título, entre otras más que ustedes son conocedores. Y podemos cerrar realizando comparaciones con otros textos, destacando valores, disvalores, analizar incidentes, expresar algunos aspectos emocionales que le generan los personajes o algún acontecimiento, reconstruir la historia. Puede ser un ejemplo también de estrategias de mediación. Ahora nos corresponde el componente curricular de evaluación, que también se le conoce como aprendizajes por evaluar, estrategia evaluativa también. Aquí quisiera destacar lo siguiente, que cuando ustedes vayan a planificar las actividades de aprendizaje, definan claramente también la estrategia evaluativa. Tómense en su tiempo para realmente analizar y entonces una vez que tengan la estrategia metodológica tenemos que pensar un poquito qué vamos a evaluar. Conceptos, procedimientos, actitudes, ¿qué? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo que perseguimos nosotros como docentes y que queremos que nuestros estudiantes logren? ¿Cuándo vamos a evaluar? Al inicio, durante, al final, en todo momento. ¿Con qué voy a evaluar? ¿Cuáles son los instrumentos apropiados que voy a utilizar, que voy a construir para evaluar a los muchachos? ¿Qué tipo de evaluación empleo? Sabemos que ya en nuestro medio, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema educativo ya tenemos también un componente importante ahí dentro de la evaluación sumativa,
Pero formativamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a involucrar la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué instrumento diseño? Y también, ¿cómo analizo y empleo sus resultados de la evaluación? Recuerden que al inicio de este curso hablamos que los resultados son muy importantes. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que analizarlos y a partir de ellos tomar decisiones. Dentro de esas decisiones es realmente generar cambio y pensar también en formas de enseñanza diferentes que podríamos nosotros generar también. Retomando siempre el tema de la evaluación, entonces tenemos que pensar muy bien en la valoración de los aprendizajes que han alcanzado los muchachos al inicio, durante el cierre de un proceso de enseñanza-aprendizaje, considerar diferentes tipos de evaluación, diagnóstica, formativa, por ejemplo, la formativa en el proceso, o sea, en el trabajo cotidiano, en el diario vivir de todas las semanas que trabajamos con los muchachos, observar y registrar los progresos. En cuanto a la evaluación sumativa, que está establecida ya en un reglamento, pues darle seguimiento, ¿verdad?, al trabajo cotidiano, a las tareas, a las pruebas, y acompañarnos de instrumentos evaluativos que respondan a la realidad de aula, que respondan realmente a los grupos que estamos atendiendo y a sus necesidades. No podemos trabajar instrumentos rígidos ni estandarizados tampoco. Y considerando acá que hablamos de evaluación sumativa, pensar entonces en diferentes tipos de instrumentos: escalas, tablas de cotejo, rúbricas, registros, la autoevaluación y la coevaluación, ¿verdad?, que son momentos de la evaluación que también podemos emplear. ¿Y qué voy a describir entonces en esta parte de la evaluación? Bueno, aquellas estrategias, técnicas, instrumentos que voy a utilizar en los momentos que voy a emplearlo, los criterios o los indicadores que voy a usar y que los voy a vaciar en los instrumentos que ya definí, y después también definir o determinar cuáles serían los momentos apropiados para su aplicación. Y aquí traemos a colación preguntas importantes que ya lo hemos visto: ¿qué, cómo, con qué, para qué y en qué momento evalúo? Ahora veamos un ejemplo. Pensemos en una exposición. Pensemos entonces qué, cómo y con qué voy a evaluar una exposición. ¿Qué evaluar en una exposición? Bueno, primero que todo, tendría que pensar en lo siguiente: ¿evalúo la exposición o solo la presentación, es decir, el material de apoyo, o los dos? Y si es grupal, aún así evalúo de forma individual o grupal. ¿Puedo evaluar de forma unidireccional o incluyo la autoevaluación y la coevaluación? ¿Considero también un informe o una síntesis de la exposición, es decir, un trabajo escrito? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para autoevaluar y coevaluar? Una vez que empiezo a hacer ese ejercicio de reflexión, entonces empiezo también la redacción de posibles criterios o indicadores para evaluar. Por ejemplo, podría considerar la demostración del dominio del tema, que aquí podríamos hablar de la claridad conceptual, relación con situaciones cotidianas, entre otros. La profundización en la temática, el apoyo de ejemplos para la comprensión de la temática, aprovechamiento de los materiales de apoyo para la exposición, el buen manejo del espacio y la proyección de la voz, adecuada gesticulación, uso de ademanes y a partir de ese ejercicio empiezo a redactar formalmente los enunciados o los criterios. Por ejemplo, podría ser uno presentar la información de forma ordenada, clara y secuencial, la capacidad para responder preguntas y aclarar dudas del público, el manejo adecuado del tiempo, la demostración del trabajo conjunto, la utilización de un lenguaje apropiado, técnico y ajustado a la situación y a la temática, entre otros más. Estos ejercicios previos los realiza uno cuando está planeando, cuando está elaborando el planeamiento didáctico. No solamente es completar columnas, sino que también tengo que pensar seriamente cuáles serían aquellas estrategias metodológicas y evaluativas apropiadas. Y finalmente, aquí tenemos ya un ejemplo, un fragmento de un planeamiento por objetivos, y para rescatar algunos elementos que ya habíamos visto anteriormente
es, por ejemplo, considerar acá la secuencia horizontal. Esto es muy importante. También la secuencia vertical,